Muy buenas y muy felices tardes para todos nuestros suscriptores y para las personas que nos ven y nos escuchan en nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos la alegría de tener en nuestro programa a una gran amiga y colega de toda la vida. Su nombre es Catalina Melo. Katica, muy buenas y muy felices tardes. ¿Cómo estás? Y bienvenida a nuestro canal. Hola Gus, buenas tardes. Muy feliz de estar acá esta tarde acompañándote y muchísimas gracias por esta invitación. Y como tú lo dices, colegas y amigos ya de hace muchos años, entonces muy contenta y con el honor de estar esta tarde por acá contigo. El honor es todo nuestro, Katica, que has aceptado nuestra humilde invitación. Y vamos a comenzar, como se dice, por el principio. ¿Quién es Catalina Melo y cómo terminaste en Bogotá? Bueno, para empezar a presentarme, soy Catalina Melo, soy de Santa Marta. Eh, Soy una mujer que a nivel personal tengo la fortuna de tener diferentes roles: hija, hermana, tía, amiga. Mi último rol hace ya 2 años, y el más feliz de todos, esposa. Y bueno, a nivel profesional, una profesional con 13 años ya de carrera profesional en este camino. Y como tú decías, me preguntas cómo terminé en Bogotá, esta mujer de Santa Marta, enamorada de la vida. ¿Cómo termino por acá en Bogotá? Pues definitivamente por el camino profesional. Eh, yo llegué a Bogotá a estudiar mi universidad, mi programa de pregrado, en el año 2008. Y bueno, acá estudié mi pregrado en una universidad que se llama el CESA, soy administradora de empresas de esta universidad. Y cuando terminaron mis estudios, tuve la oportunidad de tener una primera experiencia profesional acá en Bogotá. Esa fue como mi primera etapa profesional acá, que terminó en un traslado en el que vuelvo de regreso a la costa. Pero ahí tomo como una pausa para un nuevo sueño, que fue irme a vivir fuera del país a hacer mi maestría, y Bogotá me hizo una segunda invitación después de que estuve viviendo fuera del país, en España, haciendo mi maestría. Cuando llegó el momento de seguir con el camino de carrera profesional, pues la ciudad en la cual llegó una nueva oportunidad fue Bogotá. Entonces, definitivamente he tenido como esas diferentes etapas en las cuales Bogotá siempre me invita de regreso a seguir el camino profesional. Y ahora combinado pues de mi parte personal, donde también ahora está mi nueva familia. ¡Bah! Fabuloso. Mejor imposible. Yo aún recuerdo, Katica, que hace muchos años hiciste, entre comillas, una pasantía en Kimberly Clark Professional, o sea, en KCP, como por 3 meses y desarrollaste todo un tema de salud con Whipple. ¿Quisieras contarnos un poco sobre esa magnífica experiencia? Claro que sí, Gus. Me encanta que me preguntes sobre esa experiencia, porque esa fue de las experiencias profesionales. Yo estaba súper joven. De hecho, mi primera experiencia profesional fue en el 2012 en esta compañía, en Kimberly Clark, y durante un año yo tenía que ir realizando diferentes proyectos en diferentes áreas. Y el último lugar como donde debía tener mi proyecto era en el negocio B2B, en Kimberly Clark Professional, y era un proyecto para construir una propuesta de valor integral para el mundo del sector de la salud. Algo que para mí era de pronto inimaginable, sin ningún tipo de experiencia en ese momento. Y ese proyecto a mí me dio como la alegría de saber que todo lo que uno quisiera hacer profesionalmente, de que se tuvieran las ganas, la dedicación, la disciplina, ese poner el cliente en el centro, se puede conseguir hasta en ese entonces, que apenas llevaba un añito de carrera profesional. Anécdotas de ese proyecto hay muchas, desde haber estado en salas de cirugía esperando que el personal de salud terminara sus cirugías para poderles pasar productos, y que aprendieran de tareas con los productos para poder entender si el producto funcionaba o no, qué necesitaban. Y te cuento esta anécdota porque obviamente en ese momento fue muy impresionante para mí, una joven profesional que estaba terminando sus estudios, empezando su primera etapa profesional trabajando en proyectos.
y entrando en una sala de cirugía, una administradora de empresas en una sala de cirugía. Y por eso te decía que me encanta que me hagas esa pregunta, porque en ese proyecto aprendí que lo más importante es escuchar y entender a tu cliente, ¿no? De verdad, entender qué necesita para tú poderle entregar una propuesta de valor. Y de eso se trató ese proyecto y lo recuerdo con muchísimo cariño porque inclusive años después de haber hecho como todo un 360 de entregables en este segmento tan específico, personas como por ejemplo tú, que nos encontramos años después de esa entrega, me decías: Cata, te cuento que ese entregable que hiciste todavía sigue en vigencia y lo seguimos utilizando para vender. Y eso me hacía sentir como súper empoderada. Yo decía, bueno, si logré eso empezando la carrera, puedo definitivamente con todo. Entonces, definitivamente es un proyecto que recuerdo con muchísimo cariño, y que siempre que volteo a mirarlo, recuerdo que todo profesionalmente puede ser posible con ganas, disciplina y entendiendo al cliente. Wow, wow. En cualquier compañía, Katica, trabajar en consumo, en el área de consumo, no es para todos, porque hubo muchos, como yo, que no aguantamos el voltaje. ¿Cómo hiciste tú para mantenerte vigente durante tanto tiempo? Bueno, Gus, después de este proyecto, ahorita que me presentaba, te contaba que yo estuve en Bogotá, mi primer año de trabajo profesional en Kimberly Clark fue en Bogotá, con esta experiencia por proyectos, y llegó como mi primera propuesta ya de empleo profesional y fue como ejecutiva de ventas del canal tradicional en consumo masivo precisamente, y me trasladaron a la costa de Colombia, y ahí empezó un largo camino de verdad muy, muy nutrido, muy especial que guardo porque me edificó muchísimo, y fue una carrera muy linda en la que pude vivir diferentes roles como ejecutiva de ventas, líder de trade marketing para canal tradicional a nivel nacional, después también como Key Account Manager en ese canal moderno en diferentes cadenas importantes en el país y fue un camino pues lleno de diferentes experiencias y muy nutrido. Y yo te diría ante la pregunta que tú me dices de cómo poder tener esa carrera como esos diferentes roles en vigencia, y yo te diría que la respuesta no necesariamente aplica para roles en áreas de consumo masivo, sino como para la vida en general o el mundo corporativo que hoy por hoy es tan cambiante y podría rescatar desde mi experiencia, primero que todo, la adaptabilidad en un mercado de consumo o en un mercado en un mundo corporativo, definitivamente rescato la capacidad de adaptarse a mercados que cambian constantemente. En el mundo de consumo, la canasta del hogar, si bien tiene tendencias que se pueden mantener, va cambiando muchísimo dependiendo de muchísimos factores externos que puedan haber. Y hay que adaptarse a que el plan que de pronto diseñaste con mucho cuidado durante un año, de repente ya en unas semanas pierde vigencia, ¿no? Entonces, hay que tener esa capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado, pero también a las circunstancias cambiantes dentro de las mismas compañías, porque las compañías, sobre todo pues las multinacionales, que están todo el tiempo en esas transformaciones corporativas, pues también pueden tener cambios de visiones, estrategias, y definitivamente destacaría como primera habilidad para tener muy en cuenta esa capacidad de adaptarse. Si pensar en una segunda, definitivamente yo pensaría en la capacidad de aprender a manejar el estrés. Siempre, muchas veces se nos ha dicho que el estrés es algo 100% malo, ¿no? Que el estrés de pronto simplemente nos deja abrumar y demás, pero yo considero que la capacidad de aprender a manejar el estrés nos ayuda muchísimo a aprovechar todas las contingencias que vienen, ya sea en industrias de consumo masivo, o en industrias de los diferentes sectores, en el mundo corporativo y empresarial per se, y es cómo tomo esas circunstancias que me pueden dar estrés a mi alrededor para aprender de ellas, entender que vinieron como a retarme de que algo ya no seguía bien y a partir de ahí como poder catapultarse, ¿no? Entonces, ahí va como la segunda reflexión que yo diría, primero, adaptabilidad, que también se puede decir esta palabra que ha estado muy de moda últimamente, que es la resiliencia, ¿no? Esa adaptabilidad. Segundo, manejo del estrés. Y tercero, y yo diría que es súper importante,
el networking. Y es, todo se logra en equipo, ¿no? Como que entender que esas circunstancias que hay en el mundo empresarial, los desafíos corporativos, es muy difícil solucionarlos uno solo, ¿no? Sobre todo en mi caso, que fueron pues varios años, pero pues yo empecé como una muy joven profesional, era una ejecutiva comercial bastante joven cuando tuve mi primera experiencia profesional y ahí pude ir madurando y creciendo en la carrera, pero yo diría que hay que tener esa red de apoyo muy sólida. A veces una persona con mayor experiencia simplemente con una pequeña charla te puede dar una visión diferente a la que tú tienes, la combinas con toda esa visión de mercado y tienes como esos aliados en otras áreas, otros equipos, tu mismo equipo de trabajo y definitivamente esa red de apoyo eh, va a ayudar muchísimo a lograr los mejores resultados. Y una bus que creo que no puede faltar, ya la última que no puede faltar, las ganas de ganar. Sí, o sea, definitivamente esa hambre, ese deseo de ganar, de ese sentido de competitividad y de lograr los resultados, porque obviamente, si yo miro hacia atrás como esa temporada de mi carrera profesional, definitivamente los resultados, cuando nos respaldan, también nos ayudan a mantenernos. Y muchas veces necesitas todas estas habilidades que yo mencionaba, adaptabilidad, manejar el estrés, tener una excelente red de apoyo y networking, pero necesitas esa hambre y ese deseo de querer ganar para que los resultados vengan. Entonces yo diría que esa podría ser como una receta para ese éxito en el camino en consumo y en el mundo corporativo en general. Fabuloso, me encantó esa expresión, ganas de ganar. Sí, Ahí eso está no así, puede faltar. plasmada, plasmada. Carolina, Sí. corrígeme si estoy equivocado, pero en algún momento tú te alejas de Kimberly Clark y regresas. ¿Qué te motivó a regresar a Kimberly? Bueno, definitivamente, como te conté, yo me fui a hacer mi maestría fuera del país y por compañeros de mis temporadas anteriores de Kimberly, yo llegué a trabajar en otra multinacional, una experiencia profesional muy linda y muy retadora. Fue mi primera experiencia profesional volviendo de mi maestría, eh, pero definitivamente Kimberly era una compañía con la que yo había hecho un fit cultural muy fuerte y sentía que todavía tenía como pasos pendientes, ¿sí? Como que sentía que todavía tenía como pasos pendientes. Por ejemplo, tuve ese proyecto tan lindo del que hablamos hace un rato con esta marca Whitehall, pero nunca pude trabajar formalmente como profesional en el negocio B2B. Había empezado como que en este mundo de consumo y siempre tenía la inquietud como de vivir experiencias de trade marketing. Entonces, bueno, me faltaban como cosas por hacer check y definitivamente la parte cultural con la que había hecho un fit muy importante, me llamaban de regreso al negocio. Entonces, en ese tiempo que estuve por fuera, recibí como una invitación para volver a Kimberly y la verdad no lo dudé mucho, Gus. Y después de esa segunda temporada que fue en el 2016, bueno, todavía hoy 2025, aquí estamos, entonces creo que fue la mejor decisión. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Entonces, Ah, luego, como el hijo pródigo, vuelves a KCP, o sea, Kimberly Clark Professional, quien te brinda una oportunidad única e irrepetible para sacar todo ese potencial y estar donde estás en este momento. ¿Cómo lo lograste? Gus, me encanta cómo lo dices porque ese regreso a Kimberly Clark Professional fue en el año 2019 y definitivamente me dio una oportunidad única a nivel profesional que voy a guardar siempre como en mi corazón, como un tesoro, que fue mi primera experiencia formal de liderar un equipo. Entonces, claro, porque en el mundo sobre todo de consumo hay muchísimos ejercicios de liderazgos indirectos. Entonces, llegó como el primer momento de liderar mi equipo y era en ese momento fue además el equipo comercial más grande de América Latina en ese momento, entonces fue un reto fascinante. ¿Y cómo empezó? Inicialmente yo llegaba de regreso en el año 2019 a Kimberly Clark Professional para una posición en mercadeo. Esa era la intención inicial.
pero surgió que había una vacante de un rol bastante crítico, importante, yo tenía como todo el perfil y toda la expertise para poderlo asumir. Entonces, claro, hubo mucha duda, pero al final, bueno, cuando estás preparado para algo y todo se alinea, decidí como tomar ese salto al vacío y abrazar esa oportunidad. Entonces, en el año 2019, tuve la oportunidad por primera vez de asumir mi gerencia nacional de ventas, una experiencia lindísima que atesoro definitivamente en el corazón. Y a partir de ahí, pues han pasado diferentes cosas en este camino, definitivamente muchísima madurez profesional y personal en ese caminar. Y 2 añitos después de esa experiencia, a través de una licencia de maternidad, desde que yo empecé la carrera, yo tenía como en mi cabeza un sueño. Yo decía, algún día yo quiero trabajar en estrategia de diferentes mercados. Yo tenía como ese sueño como en la mente, ¿no? Entonces, cuando yo veía hacia atrás en el mercado de consumo masivo, yo había hecho como una ronda de canales de distribución. O sea, yo sentía que había trabajado para canales tradicionales, desde ventas, desde trade marketing, que ya había sido Key Account Manager como ese canal moderno de diferentes cadenas también para el país. Entonces yo sentía que a nivel como consumo masivo y Colombia hemos aprendido un montón y hemos como aportado un montón. Me llega la invitación para Kimberly Clark Professional. Yo decía, fascinante porque ahora paso de pensar en la canasta del hogar para pensar en todos los sectores de la economía y entender el gobierno, entender bien el mundo de la salud, ese que había empezado a entender hacía tantos años, entender todas las industrias, ¿no? Y empezó el camino desde la parte comercial. Pero yo decía, si yo tengo mi sueño, que es entender mercados, creo que me toca ver cómo vuelvo de pronto a mercadeo para ir entendiendo esa estrategia y buscar una carrera regional de alguna manera. Entonces, Gus, después de cerrar como ese capítulo, como te digo, me encanta como lo dijiste, que me catapultó, que me dio esa experiencia única, que fue ser gerente comercial. A través de una licencia de maternidad, llego a mercadeo y ahí me quedo desde el año 2022, primero trabajando para Colombia, y desde el año 2023 llegó como ese momento soñado que alguna vez me puse como meta, y es el cargo que ocupo actualmente desde el año 2023, y tengo la oportunidad de liderar la región del clúster Pacífico, que son los países de este negocio que van desde Colombia hasta Chile. Y empezó esta fascinante aventura después de haberla como planeado, buscado y perseguido. Y bueno, definitivamente esta segunda temporada en Kimberly Clark Professional, muy feliz con este gran logro obtenido después de 13 años de trabajo. Wow. Algunos amigos se enteraron de que ibas a estar en nuestro programa hoy y me pidieron que te hiciera unas preguntas. Y aquí ¡Ay, Dios mío! son amigos mutuos que te quieren mucho, aparte de todo, ¿va? Dice así la primera inquietud. Catalina, ¿qué te mueve todos los días para poder estar siempre con esa energía y esa actitud? Bueno, yo te diría que primero el amor en general y la pasión por la vida. Yo soy una persona enamorada de la vida. Y creo que cada día es una oportunidad para ser feliz. Y yo, por ejemplo, en mi caso, a través de mi familia, a través de mi trabajo, a través de mis acciones, me encuentro con mi propósito. Me encuentro con mi propósito de servir, me encuentro con mi propósito de dejar un mundo mejor. Y eso me mueve enteramente el corazón, ¿no? Eso definitivamente me mueve muchísimo. Entonces te diría que es eso, me encuentro con mi propósito cada día y eso me ayuda a vivir con esta pasión en todo lo que emprendo. Wow. Entiendo que eres una persona muy espiritual y religiosa. ¿Qué tipo de cosas haces para mantenerte siempre en armonía constante? ¿Y cómo te aporta esa espiritualidad para tener tanto éxito? Bueno, yo te diría, Gus, que no siempre me mantengo en armonía, pero hacemos el intento. Hacemos todo el intento. Definitivamente, yo, como tú lo dices, soy muy creyente, y lo que me mueve es el poder del propósito que estamos acá. Definitivamente, yo siempre lo
he tenido claro que yo no vine al mundo a vender papel higiénico, vender paños o el día de mañana que me muevo a otra industria como a vender productos, ¿no? Definitivamente vinimos a trascender, a vivir una experiencia de vida y a dejar este lugar, ojalá cada vez mejor a través de las personas que tocamos en el camino. Pero yo te puedo decir que siempre le entrego mis días a Dios y hay una cosa que hago y es dejar lo mejor que puedo de mí antes de que se acabe el día. Saber que con las herramientas que tenía di lo mejor que pude, entregué lo mejor de mí misma, ayudé a las personas a mi alrededor también como en ese camino. Eso me hace encontrar demasiada paz. Como cuando se acaba el día y la jornada, yo a veces como que apago y cierro el computador y digo un día más en el que di todo lo mejor de mí, puse todos mis dones y mi talento al servicio de las personas con las que comparto y eso me ayuda a encontrar muchísima paz en cada día. También, aparte, Gus, uso aromaterapia, a veces tengo roloncitos como para inhalar profundamente. O muchas veces también tengo que tomar una pausa, respirar profundo, y siempre que tengo como una reunión muy crítica, me entrego al Espíritu Santo para que me acompañe. Eso siempre pasa. Qué belleza. En todos los años que trabajamos juntos, Katica, yo nunca te vi de mal genio. Y eso lo dice. Ay, good. Cata, tú tienes un gran don y es el de motivar a la gente y mantienes a tu equipo con mucho engagement. ¿Cómo lo logras? Porque tú haces eso de forma espectacular. ¿Cómo mantienes a tu equipo enganchado? Bueno, Gus, yo te diría que ahí sí recibo el piropo completamente. Liderar hace parte como de mis pasiones. Definitivamente por eso, como mi primera experiencia de liderazgo y de ahí en adelante, yo tomo cada equipo que tengo como el privilegio de liderar, lo tomo como un regalo. Y hay una cosa como muy controvertida cuando se es mujer liderando, Gus, porque también muchas veces en estas culturas corporativas dicen que si una mujer no es como demasiado como implacable, ya rayando como en la seriedad o en ser muy fuerte, puede pasar como a tener un liderazgo muy suave, ¿no? Y para mí, como en mi marca personal, y me hace sentir muy conectada con quien yo soy, creo que logré encontrar un balance entre yo soy una mujer supremamente estricta, y el hecho de tener una relación de confianza con mi equipo no quiere decir que no sea exigente, que no oriente el resultado, y que no tengamos como esa cultura de trabajo duro. Pero siento que logré como encontrar ese balance desde mi autenticidad, desde cómo soy yo y cómo son mis valores, y no necesariamente como romper esa barrera de que si eres muy cercana con tu equipo, entonces no van a venir los resultados, sino como entender que somos personas y que todos tenemos diferentes talentos. Entonces, para mí, como de pronto esa magia y ese secreto ha sido poder potenciar los talentos tan diferentes de las personas con las que tengo el privilegio de trabajar, destacar como eso de esas personas, abrazar su autenticidad también como abrazar las diferencias de las diferentes personas y cooperar en conjunto para poder brillar como un equipo, ¿no? Ese ha sido como el éxito de ese nivel de engagement que sí definitivamente es algo de lo que me siento muy orgullosa y cuido muchísimo como líder. A pesar, Gus, de que obviamente hemos tenido retos. Por ejemplo, la primera vez que tuve que liderar un equipo de diferentes culturas, también hubo un reto, porque no es lo mismo liderar personas de tu misma cultura a cuando ya empiezas a trabajar con personas de culturas de diferentes países, ¿no? Y de pronto lo que para ti genera engagement con una cultura colombiana no es lo mismo y puede alejar a una persona de Perú, de Chile, o de otra cultura, pero creo que en esencia, definitivamente, cuidar esos talentos, obtener lo mejor de cada uno dentro de la diversidad, una cultura de respeto muy importante y de muchísima confianza, sin dejar de lado el estricto rigor de que estamos en un mundo corporativo buscando los resultados. Wow. Bueno, Katica, entiendo que tú tienes otra gran cualidad y es generar esos grandes equipos de trabajo y que primero haces una selección muy minuciosa
para ver si esa persona encaja en la cultura y luego logras esos resultados de alineación de todo el equipo donde todos están perfectamente sintonizados. ¿Cómo lo logras? Bueno, Gus, yo te puedo decir, esta pregunta me sorprendió, esa pregunta parece que le hubiera mandado mi jefe. Gus, te cuento que de las cosas que yo me tomo más en serio es el proceso de selección de las personas que van a llegar a mi equipo. Es de las cosas, de verdad, yo puedo estar teniendo el pico de entregas o de trabajo más grande, pero cuando llega el momento de seleccionar una persona que viene para mi equipo, es algo a lo que me dedico enormemente y valido siempre como pruebas técnicas para asegurar pues, que las competencias estén. Pero alguna vez en algún proceso que tuve profesional, aprendí Gus, que competencias y buenos profesionales se consiguen muchos, pero personas afines para trabajar con valores en común, no siempre. Entonces, le tomo muchísimo trabajo para entender que los valores coincidan. Estos valores, como que te decía, por ejemplo, de los que te mencionaba al comienzo, de agilidad, manejo del estrés, ganas de ganar, como que estos valores que son muy míos, son valores que encuentro muy en general en la compañía en la que estoy y que procuro con las diferencias y las características de cada persona que vengan en las personas que van a trabajar conmigo, ¿no? Y eso al final termina encajando en una cultura que engrana independientemente del país donde estemos sentados. Entonces, definitivamente tomarse el tiempo y Gus, escuchar muchísimo, como que escuchando a las personas, definitivamente podemos entender si esa cultura y ese clic para poder trabajar va a funcionar, porque competencias y habilidades profesionales hay muchísimas, pero construir equipos que finalmente puedan cooperar es donde está ahí la magia y hay que estar muy atentos y con mucha escucha para poderlos encontrar. Ya. Katica, ¿cuál ha sido tu mayor reto no, profesionalmente hablando y cómo lo solucionaste? Bueno, retos he tenido muchos, Gus. O sea, yo te diría que uno de mis principales retos cuando te hablaba de esta gerencia comercial, que tuve mi primera experiencia de liderar equipo, nos cayó la pandemia en el medio. Entonces, vino un reto muy importante de encontrar oportunidades de diferentes negocios en un mundo que parecía haber cambiado por completo. Ese fue un reto profesional muy fuerte y al mismo tiempo de liderar un equipo que está también lidiando con una cantidad de emociones importantes en el medio, ¿no? Porque pasamos toda esta temporada en el que las personas con las que trabajas, de repente ya los niños tenían que venir a casa, no estabas preparado en casa para trabajar, todos un poco angustiados por la desinformación que se manejó. Entonces, definitivamente, yo diría que ese fue un reto profesional muy importante. Y te lo pongo como ejemplo porque creo que es algo con lo que todas las personas que nos están oyendo pueden conectar porque todos vivimos mucho como ese reto y en mi caso fue a nivel de un equipo, un negocio que igual necesitaba buscar el resultado de alguna manera y al mismo tiempo yo a nivel personal también transicionar todas las emociones que trajeron la pandemia. Y yo te diría que cómo lo sobrellevé escuchando. Sí, o sea, yo te diría, Gus, hay algo en lo que yo creo demasiado y de pronto, y seguramente de pronto hasta lo hemos comentado anteriormente, y es la naturaleza es muy sabia y por eso tenemos dos oídos y una sola boquita para poder escuchar más de lo que emitimos, ¿no? De lo que verbalizamos. Y en ese momento, pues, tocaba escuchar muchísimo a los clientes, tocaba escuchar muchísimo a la industria, pero también tocaba escuchar muchísimo a las personas que queríamos que pudieran conseguir esos negocios. Entonces, ese fue uno de los retos más lindos e interesantes que he tenido y definitivamente, si yo te dijera cómo lo logré conseguir, a través de esa escucha, ¿no? De entender el negocio, entender las personas antes de verbalizar, antes de actuar. Y con esa estrategia, resumo que así he resuelto, creo que todos los No. retos que he llegado a tener en el camino. Bueno, Katica, aparte de todos tus logros en Kimberly, encontraste a tu media naranja. ¿Qué le dirías a Felipe hoy después de 2 años de matrimonio?
Bueno, Gus, definitivamente este es como el momento chisme para contarle a todas las personas que nos acompañan y sí, en efecto, encontré en el mundo laboral al que es hoy mi esposo. Ya llevamos 2 años casados, nos conocimos, nos enamoramos en el trabajo. Él ya no trabaja en la misma empresa, pero ahí empezó nuestra historia. Y si pensara en qué le diría a él en este momento, le diría que de todas las historias de mi vida, él es mi historia favorita y que estoy demasiado contenta cuando miro atrás y veo todo el camino que hemos recorrido y me emociona muchísimo ver hacia adelante y ver todo lo que nos hace falta por construir juntos. Adicionalmente, al lado de él, soy mi mejor versión y estoy segura que él al lado mío también es una mejor persona. Eso le diría a él en este momento. Qué belleza. Katica, tú sabes que la principal misión de nuestro canal es llevar un mensaje de aliento y de motivación para las nuevas generaciones. ¿Qué le dirías tú a esas nuevas generaciones? Bueno, Gus, definitivamente, cuando yo pienso en las nuevas generaciones, pienso en una generación que está en medio de muchísima tecnología, y les diría primero que encuentren cuál es su pasión y cuáles son sus mejores talentos y en ese encontrar sus mejores talentos y pasión, encontrar su autenticidad para poder dar eso mejor que ellos, que no lo va a poder hacer la tecnología, al mundo. Y a través de eso van a encontrar su propósito. Sería lo primero que les diría. Segundo, Gus, hay una cosa que para mí es muy frecuente ahorita que he conocido y que laboralmente ya también empiezo a compartir con esta nueva generación, y es que esta nueva generación vive en tanto afán digital que entonces tiene una reunión en esta pantalla, en una pantalla acá al lado, en un teléfono, en otro teléfono, entonces están tan hiperconectados que son personas que están tendiendo a perder la atención en los detalles. Entonces, yo los invitaría a reflexionar en no perder la atención en los detalles, porque cuando actuamos detenidamente, con esa disciplina y orientación al detalle, es donde no se escapan las cosas que, por ejemplo, a una inteligencia artificial sí se le podría escapar, ¿no? Entonces, ser fiel a su esencia para encontrar ese propósito. Segundo, no descuidar esos detalles, definitivamente, por más de que la inteligencia artificial nos pueda ayudar un montón, o que las nuevas tecnologías puedan hacer un montón de cosas por nosotros, no dejar esa esencia humana, primordial. Y bueno, también les diría que se gocen la vida, ¿no? Que se gocen con lo mejor de sus talentos, conectando con su propósito, sea en el mundo que desean emprender, ¿no? En el corporativo, en el mundo público, en un emprendimiento, que se gocen cada cosa al máximo, porque cuando uno se goza lo que hace, ahí es donde verdaderamente dejamos un impacto en el mundo. ¡Ah, qué maravilla! Katica, ¿sientes que el mercadeo de hoy es muy diferente al que tú conociste cuando comenzaste en este apasionante mundo? Gus, definitivamente el mundo ha ido cambiando, y el mundo siempre va a seguir en constante transformación, porque las economías cambian, las tecnologías han venido como a revolucionarnos de muchas maneras y esas mismas generaciones de las que hablábamos hace un rato empiezan a entrar en el mundo productivo. Entonces, eso hace que todos los entornos empiezan a cambiar. Entonces, cuando los entornos empiezan a cambiar, ejemplo, la forma en la que me compraba a mí un cliente hace 13 años que empecé mi carrera profesional cuando era ejecutiva de ventas, no va a ser la misma forma en la que compra hoy. Puede que ni siquiera sea el mismo perfil profesional, ¿no? Por estas generaciones de relevo, por las nuevas tecnologías, y empiezan a cambiar los hábitos de consumo. Y cuando me refiero a hábitos de consumo, me refiero a hábitos de consumo de la canasta familiar, del hogar, por ejemplo, en industrias de consumo, pero también los hábitos de compra de un comprador profesional de una industria, de cualquier sector de la economía, que hoy por hoy ya quiere hacer compras digitales, transaccionales, omnicanales, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a pasar, toda la forma de hacer mercadeo, que finalmente es encontrar cómo conectar con ese shopper, con ese usuario que se ha transformado, debe cambiar porque me debo adaptar a su nuevo comportamiento de compra, ¿sí? Eso sí debe transformarse y la forma en la que le genero valor, porque si él cambia y el entorno cambia, mi forma de mercadeo de generarle valor también debería adaptarse.
Pero Gus, en lo que yo sí creo firmemente que nunca debería cambiar, porque nunca debería pasar de moda, es que escuchar y entender a ese cliente, ¿sí? A ese interlocutor para poderle generar valor, nunca debería pasar de moda en el mundo del mercadeo de hoy, de ayer y el que vendrá en el futuro. Eso no debería pasar de moda independientemente de que las circunstancias alrededor se vayan transformando, que es lo natural. Fabuloso regalo, Katica. Bueno, ya para ir terminando, ¿por qué cantar te hace tan feliz, Katica? Bueno, Gus, a mí me encanta esta pregunta porque es de esas preguntas que me podrías hacer tú, las personas que más me conocen. Y cantar es algo que yo hago desde niña para contarles a las personas que nos están oyendo. Es uno de mis talentos. Y bueno, desde muy chiquita me disfrutaba muchísimo cantar en el coro del colegio, en intercolegiales y demás. E inclusive más adelante en mi vida adulta hizo parte también de mi servicio a la comunidad. Entonces, cantar definitivamente me conecta con mi esencia, ¿no? Me conecta con ese goce, con ese disfrute fuera de ese mundo laboral y fuera de ese mundo también de obligaciones personales que todos tenemos. Entonces, me conecta muchísimo como desde las cosas que disfruto del corazón y me recuerda esos momentos de mayor inocencia, esa niña que fui, definitivamente algo que voy a disfrutar antes, que disfruto hoy y que seguramente el resto de los años de vida seguiré disfrutando. ¡Wow! Fabuloso. Katica, a nombre de toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber estado en nuestro canal. Nos has dejado unos regalos sencillamente espectaculares que estoy seguro que le van a servir a muchas generaciones del futuro. Por favor, despídete de todos. Bueno, primero, a ti, Gus, muchísimas gracias de corazón por haberme invitado a compartir este espacio contigo en esta tarde. Eres una persona que admiro, de las cuales agradezco haber compartido este camino, ¿no? De esas personas capaces de haber dejado un legado en las demás personas y ahora este regalo que le das de seguir compartiendo tus talentos y visibilizando tantas historias a muchas personas. Entonces me siento muy honrada y muy agradecida con esta invitación, con una persona como tú que valoro y agradezco haberme cruzado en el camino de la vida. Y segundo, a todas las personas que nos están oyendo, espero de corazón que algo de lo que les compartimos este rato de mi historia los haya podido inspirar o mover algo en el corazón, entender que los caminos profesionales siempre van a estar llenos de retos, es toda una aventura. Yo le podría decir también a esas generaciones jóvenes que es toda una aventura y que nunca perdamos nuestros valores en ese camino y en esa aventura que se vuelve tan exigente y tan retada muchas veces. Conectar siempre con nuestro propósito, si se acuerdan de mí, cuando escuchen este video, si puedo dejarles algo, ojalá sea encontrar a través de nuestros talentos, conectar cada día con nuestro propósito, dejando lo mejor de nosotros cada día teniendo la certeza de que lo dimos todo desde lo que teníamos y eso nos va a conectar con una felicidad enorme y también con esa misión de dejar el mundo mejor. Entonces eso les diría a todos para despedirme y también a los que se quedaron hasta el final de este video, agradecerles también por haber compartido con nosotros esta charla que yo personalmente me gocé un montón. Muchísimas gracias y un saludo. Qué belleza, Katica. Mil gracias por esas palabras tan generosas y el cierre no pudo haber sido mejor. A todos ustedes, mil gracias por haber asistido a nuestro canal Horizontes del Mañana. Nos vemos muy pronto con otro invitado muy especial. ¡Éxitos!